Hola, buenas tardes. Sí, como comentaba, hoy va a ser otra charla de defensa fiscal práctica. En este caso, vamos a platicar un poquito sobre la mediación en el juicio contencioso administrativo. Este es un tema novedoso y este es un tema que quise preparar para hoy a manera de introducción, debido a que deriva de una ley que se publicó recientemente en enero de este año, hace unos pocos meses, y que todavía, aunque la ley dice que está en vigor, todavía no está siendo aplicable porque faltan muchos lineamientos y otra normatividad por publicar. Entonces, la idea es que ahora platiquemos un poco sobre qué es la mediación, sobre qué es lo que dice esta ley y cómo se espera que se aplique en el juicio contencioso administrativo. Obviamente tendremos que esperar a que estos lineamientos y esta nueva normatividad se siga publicando. Y una vez de que se haya publicado la nueva normatividad, los nuevos lineamientos, voy a preparar una segunda charla, porque probablemente sea por ahí dentro de unos 6 meses, para pues continuar sobre este tema. Entonces, en esta primera lámina, donde solamente está el título, pues puse 3 imágenes que creo que representan muy bien pues, de lo que habla la mediación, ¿no? Que es básicamente llegar a un arreglo, llegar a un acuerdo, llegar a solucionar un conflicto de una manera amistosa, ¿no? Si se dan cuenta en la primera imagen, pues hay 2 personas platicando y dialogando, tratando de llegar a un consenso. En la segunda imagen, pues hay 2 personas que se toman la mano, llegando a un consenso. Y en la tercera, pues, donde hay 2 personas discutiendo y en medio está el juez tratando de conciliar, ¿no? Más o menos esto es lo que se busca, ¿no? A grandes rasgos y de manera muy simplista, la mediación busca que a través de un intermediario, 2 partes logren llegar a un arreglo, sin necesidad de irte a un juicio, o si ya estás dentro de un juicio, sin necesidad de esperar tanto, ¿no? A que concluya el juicio. Sabemos que hay juicios muy tardados que pueden durar 1 año, 2 años, 3 años o más. Bueno, aquí en esta lámina introductoria nos dice que la mediación emerge como una herramienta invaluable para promover la eficiencia y el entendimiento mutuo entre las partes involucradas, lo que les decía, ¿no? La idea es lograr un consenso. La mediación ofrece muchos beneficios porque, entre otros, es un procedimiento, ¿no? que va a buscar ser fácil, de fácil acceso, y un procedimiento que sea también rápido, lo que va en contraposición a un juicio que es muy largo, ¿no? Y la idea es resolver un conflicto de manera oportuna a través de la comunicación y el entendimiento recíproco, ¿no? Cuando yo sé que actualizándome hay muchos contadores y muchos abogados, más que nada fiscalistas. Quizá tratar de pensar en una solución pacífica mediante el diálogo, mediante un acuerdo con la autoridad fiscal en materia fiscal, llegar a un consenso suena algo complejo, ¿no? Porque muchas veces la autoridad pues es muy estricta o muy cuadrada en su razonamiento, y sacarla de ahí es complejo. Yo creo que muy probablemente sí va a ser complejo inicialmente, pero quiero pensar que, me gusta pensar de manera positiva que es una buena herramienta, que poco a poco las autoridades le van a ir perdiendo el miedo, y también los contribuyentes y todo aquel gobernado que esté afectado por un acto administrativo o fiscal, y poco a poco va a ser una herramienta que va a ayudar a que un conflicto se solucione de una manera más fácil, ¿no? Si nosotros vemos cualquier película de algún otro país como Estados Unidos, nos damos cuenta que muchos de los conflictos en otros países se solucionan previo a llegar a un juicio. La conciliación es una herramienta muy importante, ¿no? Y no sé si alguien ha visto la serie de Suits, ¿no? Donde el abogado principal
pues una de sus frases es que él siempre trata de no llegar a un litigio, ¿no? De solucionar todo en la conciliación. Y al abogado le va muy bien, ¿no? Porque es muy buen conciliador. La idea de la mediación es precisamente esa, llegar a una conciliación, llegar a un arreglo para que no llegues a un litigio, porque el litigio va a ser costoso, porque el litigio va a ser pesado, porque el litigio va a ser tardado y porque no te garantiza el éxito, ¿no? Los criterios de los tribunales, aunque ahorita tengas un criterio favorable, ese criterio puede cambiar mañana, ¿no? Entonces, no es seguro. Aunque tu abogado, fiscalista o se dedique a derecho administrativo te asegure que vas a ganar el juicio, la realidad es que siempre hay una probabilidad de que lo puedas perder. Entonces, la mediación te asegura eso, te asegura llegar a un arreglo sin necesidad de interponer un juicio. Y aquí comenta, sí, buenísima, sí, la serie es muy buena. Y bueno, lo que ellos hacen en la mayoría de los capítulos es, en algunos llegan a juicio, pero la mayoría es conciliar, ¿no? Y eso es lo que va a permitir la mediación en materia administrativa. ¿Por qué estoy hablando ahorita de la mediación? Le dije que la mediación sale de una ley, que se llama Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, que se publicó apenas en enero. Entonces es un procedimiento nuevo que todavía no se aplica en materia administrativa federal y que la idea es que se empiece a aplicar en aproximadamente de 6 meses a un año. Va a depender mucho de las autoridades. Ahorita les voy a comentar por qué. Les va a depender mucho del Congreso y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque tienen un plazo para emitir lineamientos y para emitir leyes que ayuden a la aplicación de esta ley general. Como antecedente, tenemos que si bien ahorita en este 2024 se publicó la ley general aplicable en materia federal y estatal, por eso es general, porque aplica en toda la República, aplica para los conflictos locales ante un tribunal administrativo local, como aquí en Quintana Roo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, o como en Veracruz, el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz. Aplica también para esos tribunales. Entonces, todos los tribunales locales del país en materia administrativa tienen que adecuar sus legislaciones y publicar sus lineamientos. Y también establecer presupuestos para que funcione la mediación. Y a nivel federal también. Entonces, por eso se da un plazo. Pero esto, a pesar de que la ley general es nueva, a nivel local hay estados que ya estaban adelantados, ¿no? a todo esto. En la década de los 90, por ejemplo, el estado de Nuevo León sacó una legislación, o sea, su legislación administrativa ya establecía una especie de mecanismo alternativo de solución de conflictos y es uno de los estados más avanzados en esta materia, en la solución de conflictos en materia administrativa, ¿no? Yo sé que probablemente el programa lo lleguen a ver estudiantes de derecho o de contabilidad y probablemente ya hayan escuchado este tipo de procedimientos porque ya los hay desde hace muchos años, pero en otras materias, ¿no? En materia familiar es muy común o cuando está en conflicto la custodia de los menores o la repartición de bienes. En materia laboral también, ¿no? Cuando hay un conflicto laboral y no se quiere no se quiere llevar el juicio, desde el inicio el trabajador y el patrón pueden conciliar. Entonces, hay muchas materias que la mediación ya ha existido desde hace muchos años, pero en materia administrativa y en materia fiscal, no. Por lo menos no en el juicio, porque los que se dedican a la materia fiscal podrán decir, bueno, es que existe el acuerdo conclusivo. Exactamente, el acuerdo conclusivo es una especie de mediación que tampoco ha existido siempre. Hace algunos años fue que se implementó, pero si no llegabas a conciliar con la autoridad fiscal, pues ya en el juicio no podías conciliar. Esta ley te va a permitir que puedas conciliar en el juicio, no que puedas llegar a un arreglo en el juicio, la ley general que voy a comentar ahorita. Entonces les decía, en el 90 Nuevo León empezó a tener avances, en los 2000 el estado de Campeche, posteriormente la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y así muchos de los estados pues han establecido algún apartado o algún artículo donde establecen esta posibilidad de llegar a arreglos. Bueno, vamos a continuar.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias su origen es constitucional. Esto quiere decir que están previstos la creación de estos mecanismos, de esta ley que se publicó en enero, en la Constitución. Sin embargo, la creación de esta ley no se dio cuando se debió haber dado, porque la modificación a la Constitución se dio en el 2017. Y yo les estaba comentando que apenas hace unos meses se publicó la ley general. ¿Por qué si en la Constitución está desde 2017 tuvieron que pasar pues más de 6 años para que se pudiera publicar? Pues es básicamente por la omisión de nuestro Congreso, ¿no? De nuestros diputados y nuestros senadores, los legisladores que no son tan buenos como deberían ser y no cumplen con sus obligaciones. Por eso tuvo que llegar hasta la Suprema Corte y básicamente obligarlos a que establecieran esta ley. Y tan la ley la acaban de sacar y la propusieron en noviembre, se publicó en diciembre, y ya está en vigor ahorita, no fue tan consensada que ya hay algunas modificaciones, ¿no? Todavía hoy un amigo me mandó una modificación que está planteando el grupo parlamentario de Morena sobre esta ley. Es una ley nueva y ya la están modificando. ¿Por qué? Porque no hicieron bien su trabajo los legisladores. Porque, pues, si es una ley que no lleva ni 3 meses, no debería tener modificaciones. Debería haber salido perfecta. Porque para eso les pagan y para eso le dedican todo el tiempo. Sin embargo, pues no es así. Entonces, el artículo 17 constitucional nos señala que las leyes establecerán mecanismos alternativos de solución de controversias. Y luego el 73 establece la facultad del Congreso para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, esta ley general establece, como acabo de comentar, las bases y los principios. No establece, o sea, no todo va a ser aplicable en todas las materias. Establece bases y principios y deja en la facultad de las autoridades, pues, establecer estos lineamientos, ¿no? Que van a poder ser aplicables en materias específicas como la materia administrativa. Bueno, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como les había dicho, en noviembre se presentó el proyecto de 2023, en diciembre fue aprobada y se publicó en enero de 2024. ¿Qué es lo que busca la ley? Esta ley busca, como ya había comentado, solucionar los conflictos a través de la mediación, reducir el costo y la duración de los conflictos, prevenir conflictos y disminuir la litigiosidad. ¿Y qué es la litigiosidad? Bueno, la litigiosidad, que es un problema que está en todos los tribunales, pero en específico en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la litigiosidad se va a entender como la cantidad de asuntos, de juicios que se inician durante un año, ¿no? En estos juicios, en materia administrativa y fiscal, pues se está en conflicto, en todos ellos está en conflicto dinero. Esto implica que, por ejemplo, si a ti te multan o el SAT te revisa o el IMSS, el Infonavit o cualquier autoridad fiscal o administrativa te revisa, te pueden determinar créditos fiscales que pueden ir desde, no sé, 1,000 pesos hasta millones de pesos, ¿no? Yo una vez vi un crédito de 1,500 millones de pesos aproximadamente. Entonces, puede variar mucho la cantidad. Entonces, estas cantidades que van a ser controvertidas en el juicio implican un costo, ya sea para el Estado o para el contribuyente, ¿no? Porque es un dinero que si el contribuyente pierde, se lo van a ir a cobrar, y si el Estado pierde el juicio, pues va a ser un dinero que no va a cobrar. Entonces, ya sea para una o para otra parte, es un conflicto que va a involucrar, pues, intereses económicos. Entonces, tanto a las autoridades como a los particulares les interesa que los conflictos se solucionen o que no hayan tantos conflictos. Entonces, la
mediación, pues lo que busca es evitar la litigiosidad, evitar que haya tantos juicios y que los juicios disminuyan, ¿no? Bueno, no es ese el objetivo de la mediación, pero es un resultado indirecto, que obviamente es un resultado favorable. Para que nos demos una idea, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los años, comparando 2021, 2022 y 2023, tenemos que en el 2021 el interés económico controvertido durante ese año fue de 815.560 mil millones de pesos. En el 2022 fue de 792.541 millones de pesos y en el 2023, 835.938 millones 79.128 pesos. Es decir, aunque en el 2022 hubo un pequeño decremento, disminuyó, luego en el 2023 volvió a ascender. Generalmente la tendencia es a la alta, cada vez hay más juicios y esto pues, también deriva de las autoridades. Mientras las autoridades hagan más procedimientos, más revisiones, pues los particulares se van a inconformar más. Entonces, si comparamos desde el 2014 al 2023, en un lapso aproximado de 9 años, el aumento en los juicios ha sido un 245%. Esto obviamente es muchísimo. Y esto quiere decir que pues, la tendencia es que cada vez hay más juicios. Y cada vez hay más juicios y la realidad es que los tribunales no crecen en la proporción que crecen los juicios. Esto implica que los tribunales, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se tarde más en emitir sus sentencias porque tiene más carga de trabajo. Entonces un juicio se tarda más en resolverse. ¿Cómo evitamos esto? Pues hay muchas medidas que se pueden tomar, pero una de ellas es la mediación. La mediación va a ayudar. Y para tener otros datos, si analizamos la Suprema Corte, el Pleno y las salas, podremos darnos cuenta que la materia administrativa, dentro de la que se encuentra la materia fiscal, abarca la mayoría de los asuntos del Pleno de la Suprema Corte, un tercer lugar en la primera sala y un primer lugar en la segunda sala. O sea, muchos de los asuntos que ve la Suprema Corte, la gran mayoría, son en materia administrativa y fiscal. Y si nosotros analizamos los asuntos que ve la Suprema Corte, pues vemos que analiza muchos asuntos sobre derechos humanos y violaciones constitucionales que afectan a menores, que afectan a personas con discapacidad, que afectan otras violaciones de derechos humanos, que probablemente pues tengan un impacto en la sociedad mayor que una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, que solo afecta a un porcentaje menor de personas, ¿no? De todos los gobernados. Entonces, nos interesaría tener una Suprema Corte que tenga menos asuntos en materia administrativa y en materia fiscal para que la Suprema Corte se pueda dedicar a otro tipo de asuntos que afectan más a la sociedad, ¿no? Entonces, el disminuir la carga de los asuntos de la Suprema Corte, pues es algo que el gobierno debería intentar propiciar. Y algo que sirve para ello es la mediación. Analizando los demás órganos del Poder Judicial de la Federación, vemos que en los tribunales colegiados de circuito, también la mayoría de sus asuntos son en materia administrativa, en materia fiscal, y analizando los juzgados de distrito, también la mayoría de sus asuntos lo son. Entonces, el Poder Judicial está lleno de asuntos administrativos y fiscales y debería de preocuparnos a todos que pues, tengan menos asuntos, porque mientras menos asuntos tenga, va a ser un Poder Judicial igual más eficiente. Entonces, la mediación, como había comentado, va a ayudar a esta cuestión. En materia administrativa, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos estableció, o sea, se creó en esta ley el capítulo 8, y en este capítulo 8 se llama de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el ámbito administrativo. Lo que establece son reglas generales para la aplicación en materia administrativa de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son los mecanismos para conciliar, ¿no? Para mediar. Y estos mecanismos lo que hacen es privilegiar el diálogo y voluntad de las partes y va a ayudar a descongestionar los órganos jurisdiccionales. Este capítulo 8
como les comentaba, de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Conflictos, de Solución de Conflictos, se encuentra dentro de los artículos 115 al 138 de esta ley y está compuesta por 5 secciones. La primera habla de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito administrativo, cuestiones generales. Luego nos habla del Consejo de Justicia Administrativa, luego de las personas facilitadoras y luego del trámite de estos mecanismos y finalmente del convenio. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre estos temas, pero a grandes rasgos y adelantándoles, los facilitadores, las personas facilitadoras son las personas que van a ayudarte, van a ser estos conciliadores. La ley no habla de conciliadores, pero una de las reformas que se están proponiendo es también darle a estas personas facilitadoras el carácter de conciliador mediador. Estas personas facilitadoras van a pertenecer al Centro de Mecanismos de Solución de Conflicto en el ámbito administrativo en materia federal o en materia local. Cada estado va a tener un centro. Y todos los centros, es decir, el de cada uno de los estados, así como el centro federal, van a conformar el Consejo de Justicia Administrativa, que son los que van a establecer estos lineamientos para poder solucionar estos conflictos. Y al final, el conflicto, si se llega a un consenso, se va a dar a través de un convenio. Y este convenio va a tener la característica de cosa juzgada, que es como si se hubiese emitido una sentencia. Y contra ese convenio, pues ya no va a proceder medio de defensa alguno. Los centros, de los medios alternativos de solución de conflictos, van a servir para atender la mediación y conciliador. Los facilitadores van a pertenecer al centro. Y aunque este centro forma parte de los tribunales, pues va a ser como independiente, ¿no? O sea, el facilitador tiene que ser imparcial, el facilitador no es un magistrado del tribunal ni es un secretario del tribunal, sino solo se va a dedicar a la mediación. Y les decía que todos los centros van a integrar el Consejo Nacional de Mecanismos, que tienen ciertas funciones. A grandes rasgos, no me voy a meter tanto en el procedimiento porque les digo, todavía faltan muchas reglas, pero a grandes rasgos, tomando en consideración lo que dice la Ley General de Mecanismos de Solución de Conflictos, de solución de controversias, este sería el procedimiento. Inicia con una solicitud. La solicitud se presenta ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante las salas de los tribunales estatales, mediante oficialía. Se analiza la procedencia y si es procedente, el magistrado instructor va a analizar la procedencia y si es procedente se pasa al centro. En el centro el facilitador va a convocar a una reunión preliminar donde pues va a platicar con las partes para ver si quieren llegar se quieren someter a este mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Porque es voluntario, no te pueden obligar a que tú quieras conciliar. Entonces, si las partes quieren someterse y se ve que se cumplen todos los requisitos de procedencia, ahora sí se van a convocar a reuniones específicas para tratar de solucionar el conflicto. Si el conflicto se logra solucionar, se va a elaborar un convenio, este convenio se regresa al tribunal para que el tribunal pueda verificar que se cumplen los requisitos y si es así, el convenio pues se aprueba y tiene el carácter de cosa juzgada. Entonces, la idea es que haya menos audiencias y sea un procedimiento muy breve para que se pueda solucionar el conflicto de manera amistosa, rápida y ágil. ¿En qué momento se pueden presentar los mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, en sede administrativa, dice la ley, es decir, con la propia autoridad administrativa se puede presentar antes o durante la tramitación de los procedimientos administrativos. Aquí es muy general la ley, entonces habría que ver los lineamientos y en qué casos sí se podría y en qué casos no. Porque, por ejemplo, en materia fiscal ya tenemos los acuerdos conclusivos, pero hay otras materias dentro del ámbito administrativo que no establecen estos mecanismos, entonces tendremos que ver qué procedimiento es y si es factible solucionar. La fracción segunda nos dice, dentro
o durante la sustanciación de los procedimientos en materia de justicia administrativa, es decir, dentro del juicio contencioso. Y luego nos dice, o en ejecución de sentencias, es decir, una vez concluido el juicio contencioso. Si el juicio contencioso ya concluyó y la sentencia se tiene que ejecutar, se tiene que cumplir, en el cumplimiento también puede entrar el mecanismo de solución de controversias. Luego nos dice, con las condiciones y límites que establece la ley, hay casos en los cuales no procede el mecanismo. La procedencia, que es en qué caso sí procede, nos dice el artículo 115 de la Ley General, que siempre y cuando la materia del conflicto o controversia sea susceptible de transacción, y esto ha generado pues, diversos comentarios, ¿no? La ley es muy general y muy ambigua. ¿Qué es transacción? ¿Qué podemos entender? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, uno de las definiciones que nos da es que es un trato, convenio, negocio. O sea, si el asunto es susceptible de llegar a un arreglo, desde mi punto de vista, como yo lo interpreto, sí va a ser procedente la conciliación. Si no es posible llegar a un arreglo, pues no, se tendría que analizar cada caso en concreto, ¿no? Luego nos dice que la autoridad administrativa haya autorizado, mediante dictamen técnico jurídico, la viabilidad de participación del organismo administrativo o del órgano. Y la propia ley nos dice que el dictamen técnico jurídico es un documento emitido por la autoridad debidamente fundado y motivado, donde nos va a decir si para ellos es procedente o no este mecanismo. Entonces, si la autoridad nos dice que sí es procedente el mecanismo y es un asunto en el cual se puede llegar a un arreglo, de entrada ya sería procedente. Siempre y cuando no se ubiquen los supuestos de improcedencia que vamos a comentar, que están en el artículo 128. Este dictamen técnico jurídico que van a emitir las autoridades, pues va a implicar que cada una de estas autoridades tenga que emitir sus propios lineamientos, emitir su propia reglamentación para ver en qué casos sí y en qué casos no procede que se vaya en un mecanismo. Y esto, por ejemplo, yo trabajé en el Servicio de Administración Tributaria por casi 8 años y cuando trabajé en el área de auditoría teníamos un lineamiento interno para los acuerdos conclusivos, que nos decía que en qué casos sí y en qué casos no, y qué características tenía que cumplir. El lado oscuro, nos dice el maestro Miguel, pues para muchos sí es el lado oscuro, ¿no? Yo aprendí mucho en el Servicio de Administración Tributaria, pero lo estoy muy agradecido, aunque no todas las cosas se hacían de manera correcta, ¿no? O desde mi punto de vista no se hacían de manera correcta, algunas cosas. El SAT es una institución noble, muchas veces se le critica mucho por las facultades que ejerce, pero las facultades las desarrolla el Congreso. Y los lineamientos en cómo la institución los lleva a cabo los desarrollan las autoridades centrales. Entonces, al final de cuentas, aunque es una institución noble, pues depende mucho de personas. Y si las personas están politizadas, pues ahí es donde está el problema. Entonces, bueno, este dictamen técnico jurídico va a depender mucho de la autoridad, ¿no? De la buena voluntad que tenga la autoridad de llegar a un arreglo. Y aquí yo creo que las autoridades tienen que sensibilizarse en ver que también les conviene a ellas llegar a un arreglo. Hay muchos juicios donde el SAT los pierde y deja de recaudar mucho dinero por la pérdida de estos juicios. Y no solo el SAT, sino el IMSS, el Infonavit y otras autoridades, ¿no? Si nos ponemos a ver las estadísticas de los acuerdos conclusivos, podemos advertir que a través de los acuerdos conclusivos el SAT logra recaudar mucha cantidad que quizá no hubiese recaudado si no se hubiese llegado a un acuerdo conclusivo. Digo quizá no porque a lo mejor el contribuyente pues iba a desaparecer o hubiese litigado el asunto y a lo mejor lo hubiese ganado. Entonces, el acuerdo conclusivo, que es un mecanismo de solución de conflictos, es un mecanismo que le conviene al SAT y al gobierno desde el punto de vista económico. Entonces, me parece que estos mecanismos que se prevén para dentro del juicio contencioso podrían ser benéficos para las autoridades para seguir recaudando, ¿no? Pues hay un dicho que todos conocemos que dice, más vale un buen arreglo que un mal juicio, ¿no? Entonces, las autoridades tienen que pensar en eso, checar estadísticas y ver, ¿sabes qué? Pues sí nos conviene en algunos casos y ser flexibles, ¿no?
Dice el maestro Miguel, ya viste, el Prodecon no quiere fifis con sus nuevos lineamientos, anda bateando a la mayoría, se anda excusando de un montón de asuntos. No sabía eso, no sabía eso que está comentando el doctor Chamlati, porque cuando yo llegué a trabajar en el SAT, pues lo que logré ver es que el Prodecon pues aceptaba todos los asuntos, no bateaba ninguno, sino todos los agarraba, ¿no? Y ayudaba a todos, ¿no? No hacía como distinción, no tenía estos prejuicios que muchas veces el SAT sí los tenía, ¿no? Me tocó tener administradores que decían, no, es que es facturero, o es que es un defraudador, o es sin haber revisado el contribuyente, ¿no? Solo por ciertos prejuicios que se generaban con ciertas empresas o ciertos sectores. Entonces, las autoridades tienen que quitarse estos prejuicios y tienen que ver que les puede convenir llegar a un acuerdo, así como un acuerdo conclusivo, también un mecanismo de solución de conflictos. ¿Quiénes pueden presentar un mecanismo de solución de conflictos? Bueno, aquí está interesante porque no solo va a poder presentarlo el contribuyente o la persona física o moral afectada, sino también la propia autoridad. A mí esto se me hace muy interesante porque no me cuesta trabajo pensar en un supuesto en el cual, por ejemplo, el propio SAT quiera llegar a un acuerdo con el contribuyente. Yo creo que eso va a pasar en muy pocos casos, o tal vez en materia administrativa y no en fiscal pase. Porque si el SAT pues ya te determinó créditos fiscales, si el SAT ya te revisó, no creo que él pida que lleguen a un acuerdo, ¿no? Sería muy, muy complicado porque desde que el SAT te está revisando es porque cree que tú estás mal. Y si cree que tú estás mal, muy difícilmente va a querer llegar a un arreglo en el juicio. Aunque está la posibilidad de que las dependencias gubernamentales de la administración pública federal, centralizada, las federales y las estatales, dependiendo de si el mecanismo es ante el tribunal estatal o el federal, puedan presentar este mecanismo, ¿no? La solicitud para el mecanismo. Y también nos prevé que los organismos constitucionales autónomos, entonces, ellos todos pueden acudir al mecanismo de solución de conflictos. No significa que necesariamente, como les decía, se va a obligar a la contraparte. Si la contraparte no quiere, le dice, pues no, yo no estoy de acuerdo y se continúa con el juicio. Esta ley establece en el artículo 116 varios principios para que se deben seguir en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entre ellos, el de confidencialidad. Y esto es muy importante porque nos dice, ¿sabes qué? Toda la información que se proporcione en el mecanismo de solución de controversias no va a poder ser utilizada por las autoridades para motivar actos administrativos distintos. Que luego las autoridades pueden agarrarse de cualquier documentación o información que tú le des y decir, no llego al acuerdo, pero esta la agarro para luego motivar otro acto de fiscalización u otro acto de revisión. Entonces, bueno, la ley nos dice que no va a poder ser utilizada. También nos habla del principio de eficiencia y eficacia, es decir, que sean rápidos, que sean ágiles, que logren su objetivo. El principio de neutralidad, es decir, que se les dé un trato neutro, libre de sesgos, de prejuicio, tanto al particular como a la autoridad, y que pues, el facilitador que pertenece al centro pues, logre llegar a una conciliación efectiva. Tenemos el principio de publicidad y transparencia, que nos señala que todos los acuerdos que se logren llegar y que van a estar pactados en el convenio van a ser tratados como información pública y se van a publicar, ¿no? Es decir, lo que se busca es que los mecanismos sean transparentes, ¿no? De que no se preste a un acto de corrupción. Por eso habla sobre este principio de publicidad y transparencia. Luego nos habla del principio de justicia abierta, que está relacionado, que significa que se colabore, exista transparencia. Y luego nos habla del principio de voluntariedad, que es lo que ya les había comentado, que tiene que ser de manera voluntaria, no te pueden obligar a acudir al mecanismo ni a que llegues al acuerdo, ¿no? Luego, el artículo 117, hay un artículo que nos habla de la competencia del Tribunal Federal y de los tribunales estatales. Y aquí es importante porque esto todavía no lo han hecho, la ley se publicó en enero, ya pasaron 3 meses y todavía no han hecho mucho sobre esto. Ya han hecho algo, porque por lo menos aquí en Quintana Roo, el Tribunal Estatal ya dio unas pláticas y a nivel federal, el Tribunal Federal ya dio 2 pláticas también y ya ha sacado artículos.
porque la fracción primera nos habla que los tribunales tienen que impulsar, fomentar y difundir el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. También tienen que crear los centros públicos de mecanismos de solución de controversias. Esto todavía no lo han hecho. Tienen el tribunal, tiene, de acuerdo a su transitorio de la ley orgánica, 180 días naturales para establecer los lineamientos para la creación de los centros. Es decir, que muy probablemente estos centros se creen dentro de estos primeros 6 meses contados desde enero. Así que esperemos que para julio ya estén creados estos centros. Luego nos dice disponer la infraestructura y requerimientos tecnológicos. Es decir, tienen que establecer pues todos estos mecanismos a través de los cuales se van a publicar los convenios, se van a llevar a cabo estas reuniones de conciliación, porque la ley nos establece que se debe privilegiar los mecanismos, los medios tecnológicos, porque ¿qué tal si la empresa está en Monterrey, el representante legal está en Guadalajara y no lo vas a obligar a venir a Cancún o a Veracruz o a algún otro estado, alguna otra ciudad, para una audiencia de conciliación que a lo mejor les va a llevar media hora, una hora, o lo que les lleve? Entonces se va a privilegiar los mecanismos, los medios tecnológicos para lograr esta conciliación. Es decir, no han salido los lineamientos, pero yo me imagino que, no sé, a través de una plataforma como esta, o como Zoom, o como Meet, o como Teams, pues se va a poder llegar a establecer estas reuniones y lograr llevar a cabo de manera fácil y ágil estos mecanismos, ¿no? Para esto también se necesita dinero, por eso va a ser complicado que este año, por ejemplo, empiecen a andar los mecanismos. Probablemente el próximo año ya veamos, a pesar de que este año se empiecen a modificar y salgan los lineamientos, probablemente sea hasta el próximo año a partir del cual ya va a estar funcionando un poco más robustos estos mecanismos. Porque, pues, como la ley apenas se creó en diciembre y se publicó ahorita, las autoridades no creo que tengan un presupuesto, o va a ser un pretexto no tener presupuesto para poder desarrollar la infraestructura, requerimientos tecnológicos, capacitación y todo lo que se requiere, ¿no? Porque también el tribunal tiene que diseñar y ejecutar programas de capacitación y actualización de las personas facilitadoras. Y eso, sabemos, requiere dinero. También necesita evaluar, certificar y nombrar a las personas facilitadoras. Los tribunales van a evaluar y van a establecer, pues, exámenes y procedimientos de certificación para que un facilitador sea. No cualquier persona puede ser facilitador, tiene que tener estas habilidades de conciliador y poder ser neutral. Se van a expedir los lineamientos para la atención de usuarios, proporcionar información sobre los mecanismos, procedimientos, recepción de solicitudes de servicio, tramitación de procedimientos. Todo esto no está previsto. O sea, si va a haber una facilidad para que a lo mejor la solución en conflicto se presente en línea, para que se presente de alguna otra manera, qué requisitos va a tener esa solicitud, todavía eso no está y los lineamientos lo deben de señalar. Crear y mantener actualizado el registro de personas facilitadoras. Una vez de que los facilitadores ya estén evaluados y certificados, pues tiene que haber un registro de estas personas. Se tiene que otorgar, el tribunal va a otorgar la calidad de cosas juzgadas a los convenios, es una de sus facultades. Y bueno, estos facilitadores, que son los que les digo que van a ser los conciliadores, ¿qué requisitos debe tener? Dice, bueno, tiene que ser mexicano, nacionalidad mexicana, tener las capacitaciones que requieran los tribunales, haber aprobado las evaluaciones que requieran los tribunales, no haber sido condenados por los delitos graves, y además tienen que tener los requisitos para ser secretario de acuerdos, proyectista o equivalente, que pues son ser licenciado en Derecho, tener experiencia en materia administrativa, en materia fiscal comprobada y buena conducta, etcétera. También puede darse el caso que intervengan personas facilitadoras privadas, pero no, o sea, como un apoyo, ¿no? Porque la responsabilidad va a ser del facilitador público. Y luego nos dice el 123 las obligaciones de los facilitadores, de las personas facilitadoras. Y pues son básicamente cumplir todos los requisitos de la ley, apegarse a todos los principios que ya comentamos y
importante de la fracción quinta, formular requerimientos mediante el uso de medios telemáticos. Es decir, no va a ser notificaciones personales. Si te va a hacer un requerimiento para que proporciones alguna información o para que te reúnas para la audiencia de conciliación o para las sesiones que van a tener, pues va a ser a través de medios telemáticos, es decir, a través de correo electrónico, teléfono celular, etcétera, ¿no? Para que sea más fácil y más ágil. Ahora, ¿en qué casos no va a ser procedente el mecanismo de solución de conflictos? Primero, cuando no se ubiquen los supuestos que ya vimos que la autoridad no quiera o no sea un acto susceptible de transacción, o se den los supuestos del 128. Y, por ejemplo, uno de los supuestos es que se impongan sanciones administrativas a servidores públicos. En esos casos no hay conciliación. Si un servidor público fue sancionado, no es materia de conciliación, no se puede llegar a un mecanismo. En materia agraria tampoco. En materia de comercio exterior, en las materias previstas en el artículo 94, que son materias muy específicas de comercio exterior, y cuando se afecten, esta fracción quinta es un poco ambigua, es decir, cuando se afecten los programas o metas de la administración pública centralizada, descentralizada, federal o local, así como tratándose de organismos constitucionales autónomos. Entonces, cuando se afecten los programas o metas, habría que ver, porque la autoridad muy fácilmente te puede decir, oye, pues es que si yo no recaudo lo que tú me debes de pagar de impuesto sobre la renta, pues está afectando mi meta de recaudación. Entonces no voy a llegar a un arreglo. Pero si esa va a ser el pretexto, nunca se va a poder llegar a un mecanismo de solución de conflictos. Entonces aquí habría que ver qué tan flexibles son las autoridades o a qué programas y metas se refieren. Le digo, todo esto es muy general, tenemos que esperarnos a la publicación de los lineamientos. Luego nos dice, se atende contra el orden público. Aquí pues, habría que ver el criterio de las autoridades, muy probablemente va a haber criterios sesgados que no atenten contra el orden público, pero las autoridades nos digan que en ese caso sí. Entonces, muy probablemente esto va a derivar en muchas tesis o jurisprudencias, porque el orden público, aunque la Corte ya ha definido muy bien a qué se refiere el orden público, las autoridades luego lo interpretan como quieren. Se afecten derechos de terceros, o sea, aquí habría que ver si hay algún tercero, alguna persona tercera que esté afectado. En esos casos no se va a poder conciliar. Por ejemplo, se me ocurre en una revisión que haga el SAT, determine el reparto de utilidades y se afecten a los trabajadores. Entonces, no se puede llegar a conciliar sobre esa revisión porque hay afectación a terceros. En controversias laborales con la administración pública, o en tratándose de juicio de lesividad, ¿no? Aquí en juicio de lesividad, que es una resolución favorable en particular, tampoco procedería al mecanismo de solución de conflictos. También fue modificada, a la vez de que se publicó la Ley General de Solución de Controversia, fue modificada la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para establecer como una de las facultades del tribunal llevar a cabo los mecanismos de solución de controversias de acuerdo a la ley general y el reglamento que expida el Pleno General, que es un reglamento que todavía no se ha expedido. Entonces hace falta que se publique el reglamento, lineamientos, etc. ¿no? Nos dice el transitorio tercero que el tribunal va a tener 180 días naturales, que son aproximadamente 6 meses, para la expedición de disposiciones aplicables para el cumplimiento del presente decreto. Es decir, vamos a tener que esperarnos hasta julio para que pues se publiquen. Sabemos que las autoridades todo lo hacen hasta lo último. Los transitorios de la Ley General de Mecanismos de Solución de Conflictos dicen que el Congreso y los congresos locales, el Congreso Federal y los congresos estatales van a tener hasta un año para actualizar pues, las leyes correspondientes. Es decir, por eso les decía que hasta el próximo año va a estar de una manera más robusta la aplicación de los mecanismos de solución de conflictos. Luego el artículo 4 transitorio nos dice, si no lo hacen, se va a aplicar de manera directa la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, en lo no previsto en leyes especiales, porque si lo que quiere la legislatura o el gobierno es que no sea aplicable o sea aplicable en alguna materia o tenga ciertas restricciones, pues tiene que publicar las actualizaciones y tiene hasta un año. Luego, el artículo 7º transitorio nos dice que una vez designado el titular del centro del tribunal, de los tribunales, que el titular del centro, recuerden que
que van a ser designados por cada uno de los tribunales, se deberá convocar a las personas que integran el Consejo de Justicia Administrativa. Es decir, una vez que todos los tribunales del país ya tengan sus centros de conciliación, pues todos ellos integran este Consejo de Justicia Administrativa. Entonces, se necesita primero que estén nombrados todos los titulares del centro de todo el país para formar el consejo. Y luego, el artículo 14 nos dice que el Consejo de Justicia Administrativa contará con un plazo de 180 días naturales posteriores a su instalación para expedir los lineamientos previstos en este decreto. Es decir, que yo creo, mi interpretación es que si el tribunal tiene 180 días para expedir los lineamientos de la aplicación, es decir, para crear al titular del centro, y luego cuando se creen los titulares del centro van a formar el consejo y este consejo va a tener otros 180 días, estamos hablando que la ley va a ser aplicable hasta dentro de un año aproximadamente. En todo este año, pues deberían estar saliendo actualizaciones, lineamientos y nombramientos y establecerse las reglas del juego, ¿no? Entonces, por eso yo les comentaba que esta plática es más que nada una introducción para que en algunos meses que ya se empiecen a publicar más lineamientos, más actualizaciones, podamos ir poco a poco todos entendiendo bien cómo van a funcionar para que el próximo año ya se estén aplicando, espero yo, al 100% los mecanismos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si no, de mi parte sería todo con esta plática introductoria sobre la mediación en materia administrativa, que es algo nuevo para todos y, como les decía, todavía va a ir evolucionando. Entonces, lo importante ahora es que los que se dedican a la materia administrativa, a la materia fiscal y al litigio, pues empiecen a leer esta ley, empiecen a tratar de comprenderla y estén pendientes de las actualizaciones que se hagan a las demás leyes y a los lineamientos que vayan publicando los tribunales administrativos. Y se sigan capacitando sobre el tema. Les decía yo, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya sacó 2 conferencias que son consultables de manera gratuita en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el tribunal aquí en Quintana Roo, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, sacó también un curso en 2 partes que también está consultable de manera gratuita en su página de Facebook, para que vean ustedes también cuál es la perspectiva o la opinión de varias personas que están capacitándose y estudiando sobre estos temas, ¿no? Ahorita creo que no hay respuestas correctas o al 100% correctas, porque la interpretación que se le da a la ley pues puede ser para una persona diferente a la que yo le puedo dar, ¿no? Tenemos que esperar necesariamente a las modificaciones que haga el Congreso, los congresos estatales y los tribunales. Entonces va a ir evolucionando, pero la idea es que, mi sugerencia es que se vayan empapando sobre el tema, vayan entendiendo sobre el tema, porque si se esperan hasta el próximo año, pues de golpe va a ser más complicado. Maestro Miguel dice, todo claro, veremos cómo evoluciona. Pues sí, va a ser la tendencia, porque ya a futuro lo que van a querer sus clientes va a ser llegar a un acuerdo, ¿no? Actualmente yo escucho eso, que tengo varios amigos, contadores, abogados, que dicen, no, pues que el cliente no quiere llegar a un juicio, quiere llegar a un arreglo. Entonces, los medios de solución de controversias van a ayudar a eso, a que se pueda llegar a un arreglo antes del juicio o durante el juicio. Entonces, si no hay ningún comentario, muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto en otra charla más. Un gusto saludarlo, doctor Chamblati. Espero que esté muy bien, espero que todos estén muy bien y les deseo una excelente semana. Hasta luego.